Muy buenos días, amigos televidentes. Comienza Despierta con CDN, hoy miércoles 28 de abril. Pedí la palabra primero yo, déjenmelo a mí la presentación. No, porque a lo de mi generación no le luce pasar por alto una fecha como hoy, 28 de abril. Porque si el 24 de abril de 1965 puede ser considerado el Día de la Dignidad Nacional, porque el pueblo en armas se lanzó a la calle para derrocar al gobierno ilegítimo y además para retornar a la constitucionalidad, al gobierno de Juan Bosch de 1963. Eso fue el 24 de abril. Pero el 28 de ese mismo mes y año tiene que ser considerado un día de duelo nacional, de luto. Es más, hoy las banderas en las instituciones públicas y privadas debieran ondear a media asta. Hoy es un día de duelo. Es el 56 aniversario de la invasión norteamericana de la soldadesca yanqui a República Dominicana, la segunda intervención militar en el siglo pasado. De la entrada de las botas. Exactamente. Ese 28 de abril comenzó fatídico para los dominicanos con una alocución del presidente Lyndon B. Johnson diciendo que las tropas acababan de desembarcar en República Dominicana, dizque para salvar vidas de los norteamericanos y para evitar que la República Dominicana se convirtiera en otra Cuba, dizque porque el movimiento insurreccional era comunista. Así decía Johnson. Pero miren, señores, en este 56 aniversario, como dije, un día fatídico de luto nacional, quiero recordar lo siguiente. Unas palabras del periodista y escritor norteamericano Tad Sewell, que decía el 14 de junio, ese periodista cubrió toda la guerra, decía el 14 de junio que era agente de la CIA. ¿Qué dijo Tad Sewell en su libro Diario de la Guerra de Abril, ese miércoles 28 de abril del 65? Lo siguiente: era evidente que los constitucionalistas no solo se habían reorganizado, sino que también habían cobrado nuevos ánimos y determinación de vencer. Efectivamente, ya el 28 de abril, el ejército reaccionario criollo había sido derrotado, estaba en desbandada y lo que se estaba preparando era extender la guerra a todo el país. Y ahí vino la intervención yanqui. Entonces yo comienzo este programa resaltando dos cosas. Primero, exaltar a lo que defendieron la soberanía nacional, a nuestros héroes y mártires, a esa gran legión de dominicanos que supo defender a su patria y además mantener en el zafacón de la historia, en el ostracismo, a aquellos malos dominicanos que pelearon contra su pueblo y que defendieron la invasión. Buenos días de nuevo, las gracias a Yulisa y a Héctor Marte por permitirme esta pequeña introducción en un día que la gente como yo de mi generación no pueden pasar por alto. Gracias, compañeros. Buenos días, fecha que no se pueden olvidar. Hay un artículo de Alejandro Paulino que se llama Los muertos que nunca se pudieron contar de la guerra del 65, que a la gente que le interesa la historia yo los invito a que lo lean. A mí particularmente me llamó tanto la atención que todavía no lo he olvidado, justamente porque el gobierno dominicano habló de cerca de 3.000 muertos, decía que 2.800 y tantos, pero finalmente cuando empezaron las familias a hablar de sus muertos, resulta que la cifra sobrepasaba por mucho esa cantidad. Y este señor Paulino hizo un recuento de todas las denuncias de esas familias y le puso a su artículo así: los muertos que nunca se pudieron contar de la guerra del 65. Hay que leérselo, hay que recordar la historia y hay que saber qué pasó días como estos. Y por qué no, Nelson, Héctor, hablarle de esto a nuestras generaciones siguientes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los que tienen nietos, pues a los nietos, para que nunca olviden cuál es su origen y de dónde vienen. Hoy hablamos además de coral y mandamos a nuestras cámaras para la calle. Ahorita les decimos qué podrían encontrar y hoy les hablamos también cómo identificar si un ron es adulterado o no, independientemente de la marca que sea, Héctor. Muy buenos días, Nelson, Yulisa. Hoy, miércoles, el 28 de abril, va a ser un día intenso y tenso
sobre todo en los predios judiciales y en los predios congresuales. Ya Yulisa adelantó la coerción en el caso Coral, está programada hoy a las 10 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pero también está el caso del coronel Mariñez en Villa Altagracia, y además en los predios congresuales se promete también el día, va a haber un cierre de debate con el tema del Código Penal. Todo apunta a que se va a aprobar el Código Penal sin las 3 causales, que quizás fue la solución que se debió realmente encaminar desde el primer momento, porque si hubiera sido así ya hace tiempo que hubiéramos tenido un nuevo Código Penal que bastante que se necesita en el sistema jurídico nacional. Hay que ver qué va a decir el Poder Ejecutivo, porque ese código lo han observado 2 veces. Vamos a ver si se aprueba de esa manera. Entonces, la responsabilidad queda en los hombros del Poder Ejecutivo y ver si lo promulga de esa manera o si lo observa nuevamente y si se van entonces las causales a una ley especial. Bueno, una jornada intensa, como describen los compañeros. A propósito del aniversario de la guerra, solo veo en agenda una actividad, una conferencia a las 5 en la Biblioteca Nacional. Me imagino que habrá otros actos. Titulares. Millones y millones provenientes de las nóminas de Sestur y la seguridad presidencial se repartían los cabecillas de la red Coral. Según el Ministerio Público, el testaferrato es el rey de este entramado. El ron dominicano, ¿cómo determinar si es original o adulterado? Hoy lo analizamos con Luis Vargas, director de destilación de Casa Brugal. La cancelación del contrato de industria y comercio y de la empresa AAA en la CAS por violar procedimientos administrativos son el tema en la entrevista con Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones. ¿Cómo amanece el país en materia de portadas de periódicos? Vamos con Susan Castaño, quien está lista ya para decirles qué hay en las portadas. Susan, adelante, buenos días. Buen día, Yulisa, don Nelson y por supuesto Héctor. A propósito de los actos conmemorativos de este 28 de abril, el caso Coral y la eventual aprobación del Código Penal, conozcamos de inmediato cuáles otros temas acaparan las portadas de los principales diarios de circulación nacional. Lo hacemos de costumbre con el diario de Casa, El Caribe. En su primera página tiene como titular noticias sobre el caso de corrupción que se encuentra en la palestra pública en este momento, informando que los fiscales dicen que todavía en este año Adán Cáceres desviaba fondos. Esto a raíz de que el expediente detalla que en febrero del 2021 logró junto a la pastora Rosy Guzmán obtener de forma ilícita de Sestur 1.271 millones de pesos. En su fotografía principal se retrata la problemática de la pandemia relacionada con el transporte público, ya que los usuarios rompen el distanciamiento en el metro de Santo Domingo. En este tipo de espacios se suelen descuidar las medidas de prevención y el protocolo para la COVID-19. Las disposiciones que en un momento eran obligatorias, como mantener el distanciamiento social en los vagones y la toma de temperatura previo al ingreso a las estaciones, entre otras, son obviadas. En una segunda fotografía vemos a Viviana Ribeiro, directora de Pro Dominicana, que afirma que la República Dominicana apuesta a menos burocracia para atraer inversionistas, ya que se han eliminado trabas que podrían espantar a quienes querían colocar sus capitales en el país. Pasemos rápidamente a la portada del Listín Diario, cuyo titular principal dice: implican a más militares en actos de corrupción, ya que el testaferrato tiene gran peso en este entramado. En una segunda fotografía se observa a personas durante el proceso de inoculación reportando las bajas de pruebas diagnósticas PCR, pero sube la ocupación de camas por pacientes de COVID-19. Nos vamos rápidamente a la portada del Diario Libre, que recoge como titular: el programa Quédate en Casa finaliza este viernes. Además, el gobierno también evaluará en unos días el eventual futuro del programa Fase 1. En otro apartado se destaca que el comercio informal en la frontera supera los 400.000 millones de pesos. Este tipo de comercio en la frontera entre República Dominicana y Haití es más grande de lo pensado y la mayor parte corresponde a exportaciones dominicanas hacia el vecino país. Entre los años 2017 y 2019, los despachos de mercancías hacia Haití superaron los 300 millones de dólares.
Nos vamos de inmediato a las actividades con cobertura periodística para este miércoles. A las 9 de la mañana se tiene pautado un encuentro entre las federaciones de comerciantes. Esto será en el Hotel WIP, Gran Salón, en la Sarasota. Mientras que a las 9 una rueda de prensa de trabajadores de Corazán en la CENUS. A las 10 una cumbre por una justicia con equidad para la niñez y adolescencia en el Centro de Convenciones Doña René Clam de Guzmán del CONANI. A las 10:30 la entrega de equipos de la Defensa Civil. A las 5 de la tarde una conferencia sobre la Revolución Constitucionalista y la invasión norteamericana en la Biblioteca Pedro Enrique Sureña. Si yo finalizo este recorrido, retorno con ustedes. Feliz resto del día. Gracias, Susan. Feliz resto del día para ti. El parte meteorológico del día de ayer estuvo certero, por lo menos en el Gran Santo Domingo llovió mucho en el día de ayer y eso fue lo que se dijo por incidencia de una vaguada. Dice meteorología que esa vaguada va a seguir persistiendo hoy en parte del territorio nacional y además plantea que habrá un sistema frontal que va a favorecer el ingreso de humedad. Por tanto, condiciones propicias para que se desarrollen aumentos nubosos, descargando aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento sobre localidades de las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Eso es en horas de la mañana. En la tarde, dice meteorología, se extenderán gradualmente esas lluvias hacia la región noreste, suroeste, la zona fronteriza y se va a mantener también durante la noche. Ahí está el parte meteorológico, una vaguada dando carpeta y la presencia de un sistema frontal. Al menos eso nos pone la temperatura medio fresquita, Héctor. En este momento, sí. Exactamente. Saludos a la gente que nos sintoniza a través de Facebook Live y a través de nuestra plataforma cdn.com.do, donde usted puede seguir en tiempo real toda la programación de CDN. Saludos para Tony Coronado, para Giovanni Collado, que dice que cuando Abel Martínez gobernaba, el PLD en Santiago era impecable. Ahora hay basura en todos lados, hasta los baños del ayuntamiento están sin agua y todo destruidos. Abel, ponte la pila. Juan Pablo Arnaud Disla dice, aquí vamos en una guagua, 60 profesionales agropecuarios para una marcha hacia el Palacio Nacional a demandar el cese de las cancelaciones. Vamos a agrónomos de Santiago, Puerto Plata y la provincia de Espaillat. Él va en su guagua tranquilo y él va con CDN ahí en su celular. Pero que no se olvide del distanciamiento. 60 en una guagua, no sé si hay distanciamiento, Juan Pablo. Por lo menos espero que tengas tu mascarilla. Oscar Guerrero dice, les saludo desde Higüey, provincia La Altagracia, don Nelson, Héctor y Yulisa. Johnny Perdomo, Oscar Guerrero. Héctor, dice Oscar Guerrero que el saludo es para ti. Wandy Santana Martínez, Rosario Rodríguez dice que ahora están invadidos de delincuencia. La delincuencia está peor que nunca y en Nueva York somos famosos porque matan a las dominicanas. Jorge García, William Ventura, Reinaldo Castillo. Dice que si en nuestro país se cumplieran las leyes y les quitaran el dinero robado a los corruptos, el país estaría en condiciones diferentes. Sujeida Castillo dice que voten la llave para los ladrones del caso Coral. Nancy de León, buenos días. Héctor, cuánta elegancia. William Ventura, Héctor, Yulisa Nelson, bendiciones. El tiempo con Nelson Suriel, dice que se llama la... Kilvio Peña, buenos días. Luisa Luciano. Papo Balbuena Arias dice que nos reporta desde Puerto Plata, República Dominicana. Para todos ustedes, gracias. Recuerden que pueden mantenerse al día en nuestra plataforma de Facebook o en nuestra página en vivo, donde usted puede estar dándonos seguimientos en tiempo real. Vamos a nuestra primera pausa. El tema obligado, la operación Coral que pone tras las rejas al jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina por presuntos actos de corrupción. Vamos a seguir con ese tema. Vamos a conocer de inmediato cómo funcionaba la supuesta estructura mafiosa que, de acuerdo con la Procuraduría Anticorrupción, surgió en las entrañas del Cuerpo de Seguridad Presidencial.
Aneudis Martich tiene más detalles. El Ministerio Público ha explicado en unas 195 páginas cómo desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, el mayor general Adán Cáceres Silvestre habría constituido un entramado policíaco-militar, societario y religioso para defraudar el Estado dominicano. Según el expediente, todos los miembros de la organización estaban vinculados a diferentes cuerpos castrenses y la Policía Nacional, iniciando por el jefe de la seguridad de Danilo Medina, el mayor general del Ejército Cáceres Silvestre. La acusación señala que Rafael Núñez de Asa es un coronel activo de la Policía Nacional y fue director financiero del CUSEP y del CESTUR durante los 8 años de Medina en el gobierno. En tanto que la pastora Rosy Maybelline Guzmán Sánchez es asimilada de la Policía Nacional y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán es miembro también de esa institución. Asimismo, Raúl Alejandro Girón Jiménez, que es teniente coronel del Ejército, se desempeñaba como programador de la nómina del CUSEP y estaba bajo la supervisión de Núñez de Asa. Además, Eric Pereira Núñez también es miembro de la Policía Nacional y sobrino del coronel Núñez de Asa, y es señalado como testaferro en varias empresas de su tío. El expediente del Ministerio Público establece además nexos entre el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque Comprés, el general Navy Luis Pérez Sánchez, pasado subdirector de la policía, y el actual director del CESTUR, el general de brigada piloto Juan Carlos Torres Robiú. Durante un interrogatorio practicado a Raúl Alejandro Girón Jiménez, teniente coronel, quien supuestamente era el encargado de recolectar el dinero de un personal que cobraba en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, este habría admitido que del dinero recaudado en febrero de este año, le entregó una parte al ex subdirector general de la Policía Nacional, Navy Luis Pérez Sánchez. La Procuraduría señala como uno de los centros de la investigación la Asociación Campesina Madre Tierra, que sin estar inscrita como suplidora del Estado Dominicano, tenía pagos de varias instituciones públicas por compras de huevos. El organismo acusador aporta como prueba el recibo del depósito en el Banco de Reservas, por el cual la asociación recibió un pago por valor de 525,000 pesos de la Dirección Nacional de Control de Drogas durante la gestión del vicealmirante Félix Alburquerque Comprés. Otro señalamiento que hace la investigación es una situación en extremo sospechosa sobre el alquiler de un inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real Estate e Inversiones SRL, ubicado en El Portillo, Playa Las Terrenas de Samaná, empresa investigada en la Operación Coral, que en la actualidad se encuentra bajo la posesión del general de brigada piloto Juan Carlos Torres Robiú, quien es el director del CESTUR, con una renta mensual de $3,000 para su uso esporádico. Aneudis Martich, CDN. Yo decía ayer que este caso Coral va a ser como una bomba expansiva. Aquí va a llevar todo el mundo un chin. Y mucha gente que uno pensaba que nunca la vería involucrada en un acto de corrupción, pues al menos está imputada. Nosotros no sabemos si saldrá condenadas, qué medida de coerción le darán, si le darán. Sin embargo, mientras tanto está mencionada. A mí me sorprende mucho ver a Torres Robiú, por ejemplo, en un expediente como ese. Sorprende ver al señor Alburquerque, aunque ya tenía muchos cuentos anteriores, también bailando en este caso. El ex vice subjefe de la policía, Navy Pérez, también está bailando en el mismo caso. Y en la medida que ellos vayan ampliando, aquí se van a caer muchos altares, porque lo que hacía supuestamente el señor Cáceres, señores, es una práctica vieja. La gente que tiene militares asignados, atención a ustedes porque saben exactamente de lo que yo les voy a hablar. A usted le asignan un militar, inclusive se lo ascienden si usted lo pide, pero a ese militar no le dan el cheque de la milicia ni de la policía, le paga a usted personalmente. Y los empresarios y políticos que tienen militares asignados saben de lo que yo le estoy hablando. ¿Quién se queda con esos cheques?
Y esos son militares que están asignados a personas de alto nivel. Los que cuidan tiendas, los que están asignados a negocios, le pagan los negocios también. Todos esos cheques se quedan los jefes con ellos, pero esto es una práctica histórica. Esto no es nuevo. Y todo el mundo sabe que eso pasa, los jefes saben que eso pasa, los secretarios, los jefes de la policía, los jefes del ejército, de la marina, todos ellos saben que eso es así. La pregunta aquí es, ¿quién se los está cogiendo en este momento? Y si al Ministerio Público le interesaría saber si quienes se lo cogen ahora también deberían ser procesados. Yo creo que esto ha abierto, Nelson y Héctor, una caja de Pandora interesantísima, porque esto es una práctica común, aunque no es legal ni es correcta, pero todo el mundo sabe que se hace. Sin embargo, ningún político, ningún presidente, ningún ministerio público le metía el diente. Nosotros tenemos a nuestra compañera Daya Sena, que se encuentra en Villa Aura, Villa Olga o Villa Aura, donde vive la pastora Rosy Guzmán Sánchez, que por cierto también era asimilada a la policía. Todos los que están involucrados ahí eran policía, incluido la pastora y el hijo. Vamos a ver qué dicen los vecinos. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, chicos, de Despierta CDN. Precisamente nos encontramos en la calle Quinta, casi esquina 12 del sector Villa Aura, en Santo Domingo Oeste, donde presuntamente tenía la residencia la pastora Rosy Maybelín Guzmán Sánchez, aquí en el mismo Ministerio Público o Procuraduría General de la República, denominado como la pastora. Está implicada en presuntos actos de testaferrato con el mayor general del Ejército de la República Dominicana, Adán Benoni Cáceres Silvestre, precisamente en esta residencia, en este apartamento 3A, era donde esta residía. Nosotros vamos a ver si alguno de los residentes de este lugar tiene algún tipo de información concerniente a este tema, a ver si la veían circular, aunque sea por esta área, o a ver también si se daba la presencia del mayor general, quien era miembro del Cuerpo de Seguridad, o lo sigue siendo posterior a la salida de la presidencia de la República del exmandatario Danilo Medina. Vamos a entrar a este colmado para ver si obtenemos algún tipo de reacciones de las personas que se encuentran aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Daya Sena, de CDN Canal 37, estamos en una transmisión en vivo. Sí, mire, al frente vive la pastora Rosy, no sé si usted tiene conocimiento de ese caso de corrupción. ¿Ustedes la habían visto a ella vivir por aquí? ¿Venía muy asiduamente? ¿Habían visto militares venir también? ¿Cómo era la situación para acá? Tal como usted dice. ¿Ella vivía aquí? No. No pasaba mucho por aquí. No veían el vehículo tampoco. No, honestamente, yo ni lo conozco, porque yo tengo un tiempecito que me mudé allí. No conocía su vehículo. Yo la había escuchado, pero no más. ¿No había venido ella a esta residencia, por ejemplo? No sé. ¿No habían visto ustedes militares por aquí tampoco? Últimamente sí, porque no puedo decir lo contrario. Hace unos días. En los allanamientos habían venido. No sé, porque yo vivo allá, pero sí vi los militares y me sorprendí. Tengo que decir la verdad, porque no es otra cosa. ¿Qué le parece esa situación, que se haya dado supuesto caso de corrupción tan cerca de usted? Honestamente, muy triste. De verdad que sí. Eso decía, pues, sobre todo por su esposo. Pero vamos a ver qué pasa. Tengo Perla Gotró. Muchísimas gracias, doña Perla Gotró. Ya ustedes escuchaban, vamos a ver si otros miembros de este colmado, que se encuentra justo al frente de la posible residencia de esta pastora de la Iglesia Católica. Buenos días, ¿cómo está? Estamos en vivo para CDN. Usted que está al frente de la residencia de la pastora, ¿nos puede confirmar si ella vivía aquí, si se veían algunos militares llegando de vez en cuando en algunas ocasiones? Soy nuevo, corazón, no lo conozco. ¿No la conoce? ¿Usted pero vio el momento del allanamiento, no vio todo ese proceso? No estaba aquí. ¿No había visto militares ahí en la casa? No, tengo una semana nomás aquí. ¿Su nombre, caballero? Dionisio Frías. Muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes ven, el colmadero que no tiene más detalles. La gran mayoría de las personas está diciendo que es recientemente nueva en el sector y por eso no se tienen mayores detalles de cómo ha vivido o quién ha vivido en esta residencia. Yo sería más adelante que le llevaría amplias informaciones concernientes a los detalles que podríamos recabar desde este lugar. Así que de esta forma yo retorno al estudio con ustedes.
Gracias, Raya. Ustedes ven cómo dicen los vecinos, yo soy nuevo por aquí, nadie quiere hablar de eso. Ayer veía una recopilación de información que daban algunos vecinos, que lo hizo alguien a quien conozco, y decía todo el mundo, no, sí, ella vivía ahí, él era recurrente viniendo, la jipeta nunca la habíamos visto, ella tiene otro carro, o sea que parece que se la prestaban para cuando ella tenía que ir al Ministerio Público. Lo cierto es que Villa Olga es Villa Aura, tengo algo con las Olga, parece. Sí, de Santiago, Villa Aura. Sí, Villa Aura es una zona que no es para, uno diría, bueno, una gente que tiene tantos millones declarados no viviría tal vez ahí, además de que la iglesia le quedaba sumamente lejos a la pastora Rosy Guzmán. Templo que según un cheque que tiene el Ministerio Público, el señor Adán Cáceres le habría comprado a la pastora el local de su iglesia por 9 millones de pesos para ella. O sea, él en un acto de desprendimiento, en un acto de milagro, como decía ella, que él para ella ha sido un milagro, no lo dudo, y pagó 9 millones de pesos de su cuenta personal en un solo cheque, un solo pago, y le compró el local. Bueno, eso uno no tiene nada más que decir, el Ministerio Público dirá de qué manera se hizo. A mí lo que me sorprende es que entre tanta dádiva, entre tantos bienes, la señora viviera en una zona que no se corresponde con la cantidad de bienes y de dinero que dice el Ministerio Público que recibía. Que estos militares, Nelson y Héctor, recogieran, oigan esto, solo del CESTUR, 5.5 millones de pesos mensuales, solo en cheques de los pobres infelices a lo que ellos nombraban, y le daban un 10% del cheque y se quedaban ellos con el 90%. Y esos 5.5 millones de pesos mensuales ellos se los repartían entre ellos. Yo quiero apuntalar lo que tú decías, Yulisa, hace un momento, de la práctica común, rutinaria, recurrente, de eso, hay una figura en el estamento que se queda con los cheques de muchísima gente que está nombrada, que se queda con el cheque de muchísima gente que pertenecen a esa zona regional, no sé, pero que están en otro servicio. Por ejemplo, en una zona hay un destacamento o el jefe de la zona que tiene 50 policías asignados, pero hay 40 en tal tienda, en tal establecimiento, y eso antes le endosaban el cheque al jefe y se quedaba, y el que pagaba era el establecimiento o el paldero. No sé ahora que es electrónico el asunto, que no es por cheque, pero yo lo que quiero es darle seguimiento a esa práctica. O sea, uno está horrorizado por porque se sabe simplemente. No, y la extensión de este coral, pero no crean que se ha descubierto América. Entonces, ojalá que se ponga la vista, que se tire la vista para ese tipo de práctica, tanto en la guardia como en la policía. Eso es común y de seguro sigue ocurriendo. Otra cosa, pasan cosas raras, dice Yulisa. La pastora vive en una casa de clase media baja, muy baja, y no se corresponde con sus recursos y con los muebles incautados, muebles e inmuebles incautados por el Ministerio Público. Pero recuérdense que ayer dijo el abogado Portes que su defendido, Rafael Núñez de Asa, era rico, millonario, 17 años antes de lo que dice el Ministerio Público, porque el Ministerio Público dice que en el 12 él entró a la fuerza y a partir de ahí se enganchó en el entramado hasta llegar a ser el brazo financiero de Adán Cáceres. Pero dice Porte que en el 95 ya le era rico, millonario. Entonces, como hoy es la audiencia para coerción, yo quiero recoger la petición de Porte, que sea abierta a los medios de comunicación, si es posible hasta que se televise, para que se escuchen todas las versiones, a ver si hay incongruencia, a ver cómo justifica Rafael Núñez que él sea multimillonario, banquero, con 13 vehículos, incluyendo del año, en el Tesla tiene como el presidente. 95, pero ni modo, hoy es la medida. La pregunta de coerción. es, Nelson, ¿cuántos de ASA tenemos actualmente en cada uno de esos cuerpos castrenses haciendo exactamente lo mismo? Yo pienso que este caso, como decía Yulisa, tiene el potencial para destapar muchas cosas. Cuando los fiscales en el depósito de la medida de coerción decían que hay más gente involucrada o dejaban abierta la posibilidad de que se incluyera más gente en el expediente, uno quizá no lo tomó como una, realmente, o sea, se tomó como un cliché, porque normalmente los fiscales
siempre dejan abierta esa posibilidad. Pero cuando uno ve la solicitud de medida de coerción, se da cuenta de que muchos nombres van a tener que ser incluidos en el proceso. Bueno, el ministro de Defensa de Amorfa le pidieron su opinión ayer y él dijo eso está en la justicia, pero ahí vieron ustedes el recuento, hay muchos nombres de oficiales activos que están sonando como parte de ese entramado. ¿Cómo era que decía Danilo? ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? ¿Qué corrupción usted me está hablando? Mencióneme un solo caso. Le han tirado como 60. Por eso es que la gente tiene que tener cuidado. El capitán José Urtecho, analista de tránsito, nos da la panorámica a esta hora de la mañana. Buenos días, Capi. Buenos días, don Nelson. Muy buenos días al equipo. Vamos de inmediato al tránsito en el país. Estamos dando cobertura en el país y en este momento tenemos un accidente que ocurrió más temprano en el kilómetro 50 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo Cibao. Esto es a la altura de Básima o luego de cruzar Villa Altagracia en dirección hacia el Cibao. Una patana está accidentada a un lado de la vía. El tránsito está fluyendo como habitual, pero tómalo en cuenta, está en el paseo derecho de la vía esta patana virada en el kilómetro 50 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo Cibao. El tránsito fluye sin mayores inconvenientes. Tenemos un camión averiado en la República de Colombia antes de llegar a la entrada al Jardín Botánico. El tránsito está algo lento en este punto. En sentido contrario, sí se aprecia fuerte congestionamiento en la República de Colombia a la altura de Ciudad Real 2, más adelante a su llegada a la Avenida de los Próceres en dirección desde la República de Colombia con Sol Poniente hacia los Próceres. Tránsito lento en la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo en el kilómetro 14 y más adelante desde la Monumental hasta el elevado de la Avenida Tiradentes con John F. Kennedy. Más temprano tenemos un vehículo averiado en este punto en dirección oeste-este. El puente de la 17 cargado en la mañana de hoy en dirección este-oeste. Sin embargo, la Padre Castellanos en este momento está fluyendo sin mayores inconvenientes. La subida al puente está muy congestionada, desde antes de la Fernández de Navarrete hasta la subida al puente de la 17. El puente Juan Bosch generando tapón que inicia en la San Vicente de Paul y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Estamos sugiriendo utilizar la mañana de hoy el puente Milla para circular desde la zona oriental. En el polígono central está viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes. Máximo Gómez está completamente viable entre la Kennedy y la George Washington. Sin embargo, la Ortega y Gasset sí se aprecia lentitud desde la Gustavo Mejía Ricard hasta su llegada a la John F. Kennedy. La entrada al túnel de la 27 en dirección oeste-este también se aprecia congestionamiento de importancia. Inicia en la avenida privada y se extiende hasta la entrada al túnel. Al sur de la ciudad, la George Washington hoy está viable en dirección este-oeste a su llegada a la avenida Máximo Gómez. Inclusive más adelante, donde a veces se forman congestionamiento a la altura de la avenida Abraham Lincoln, hoy está viable en dirección este-oeste. En sentido contrario, la autopista 30 de Mayo está congestionada luego de cruzar la calle San Juan Bautista en dirección desde la Núñez de Cáceres hacia la avenida Jiménez Moya. La avenida Rómulo Betancourt con Jiménez Moya también se aprecia algo de lentitud. Estamos sugiriendo utilizar la avenida Sarasota, que en este momento fluye sin mayores inconvenientes. Al norte de la ciudad tenemos congestionamientos de importancia a su llegada a la rotonda de la plaza, la rotonda del Arroyo Hondo, para los que transiten a Carlos Pérez Ricard en dirección oeste-este. En Santo Domingo Norte tenemos congestión habitual desde la Emma Balaguer hasta la subida al puente Peinado en dirección norte-sur. Más temprano tenemos un vehículo averiado en la Mirador Norte con Hermanas Mirabal en dirección oeste-este. En Santo Domingo Oeste está lento el tránsito como habitual en la intersección de las avenidas Prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar. Es el tapón habitual en dirección oeste-este. La carretera Sánchez algo lenta a la altura del puente Río Jaina en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. Estamos sugiriendo utilizar la autopista 6 de noviembre. En este momento está viable solo el pequeño congestionamiento a su llegada a la prolongación 27 de febrero en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Congestión es la palabra clave en el día de hoy. Gracias, Urtecho. Hasta mañana. De seguro muchos televidentes, como es mi caso, no conoce qué es un bono verde. Pero atención, porque CMI Energía, que es parte de la agrupación CMI Capital de Corporación Multiinversiones, colocó con éxito $700 millones de bonos verdes a una tasa de interés de 6.25%
y vencimiento en el año 2029. Se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha, y marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de la región. Lo que demuestra es una trayectoria de muchísimos años de empresarialidad, de honestidad, de transparencia y de trabajo duro, que nos permite hoy estar profundamente agradecidos y enormemente comprometidos en el futuro de nuestra plataforma de energía y de nuestra región como un todo. Ahí están los bonos verdes, por si no lo sabían. Bueno, el Ministerio de Salud Pública reportó ayer 78 nuevos casos de COVID, resultado de 1.202 pruebas PCR realizadas, bajando mucho cada vez menos la cantidad pruebas, de pruebas. ¿Será que la gente no va a buscarlas o que no están muy disponibles? Bajita. Yo creo que este es un número que no debería ni incluirse en un boletín. No deberían ni decirlo. Además, notificó Salud Pública 3 fallecimientos que elevan a 3.462 el total de muertes por la pandemia en República Dominicana. Por los nuevos casos ya suman 265.481 los contagiados. De ellos, 222.466 se han recuperado y 39.553 son casos activos. El boletín del Ministerio de Salud Pública también registra que 970 trabajadores de la salud y 29.359 personas con menos de 20 años de edad han contraído el virus. Bueno, la gente sigue contagiándose de COVID-19. Hoy sigue la vacunación, se están vacunando periodistas, militares, personal del sector turístico. Encuentro baja la cantidad de pruebas que se están haciendo. Se había dicho en un inicio que mínimo diario se iban a hacer 7.000 pruebas. Esto ha venido bajando de manera significativa hasta el punto que ayer solamente se hicieron 1.700. Hoy es miércoles, toca la rueda de prensa acostumbrada del Ministerio de Salud Pública y vamos a ver cuáles son las cifras entonces o las noticias nuevas. Las medidas se siguen descuidando, las medidas de distanciamiento. Mira, hoy el Caribe publica en la portada una foto del metro. Y evidentemente que se volvió a la situación normal, o sea, esa foto es muy... Sí, ese es un buen punto. A propósito que tú mencionas el Caribe, el COVID es primera plana en todos los diarios hoy y mayormente en sentido negativo. Diario Libre hizo un buen ensayo de que varios centros de salud mantienen una ocupación COVID por encima del 50% en camas UCI. Entonces las autoridades dicen, no, nosotros tenemos centenares de camas, pero eso es en sentido general. Pero si tú vas a sitios específicos como el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, tú vas a encontrar una elevada ocupación. Si lo focalizas. Es decir, que exactamente, no me hablen de que hay tanta cama. Incluso también las portadas destacan por primera vez 1.201 muestras procesadas en las últimas 24 horas, una de las cifras más bajas. Y otro de los medios destaca que sube la ocupación de las unidades de cuidados intensivos de 36 a 37%, también las camas COVID en sentido general de 24 a 26% y de ventiladores de 27 a 29%. Tenemos un caso, pero como dice Yulisa, hoy es la rueda de prensa, la afortunada rueda de prensa, y yo espero que las autoridades expliquen los de la prueba PCR. 1.200 es una muestra médica. ¿Qué está pasando? La gente se confunde con eso de que tendrán una sola prueba al año, PCR, y la está administrando. Bueno. Algo en lo que el gobierno tiene que intervenir. No es solamente decir que el sector de salud pública le va a dar a la gente cuantas pruebas sea necesaria y dejar que las ARS hagan lo que le dé la gana. No se trata de eso. Se trata de que el gobierno tiene que intervenir porque estamos en medio de una pandemia. Aquí todavía no se ha vacunado ni el 25% de la población. No llegamos ni al 20%. Y hablar de que solamente te permiten una prueba con tu seguro médico, creo que es algo en lo que el gobierno tiene que decir algo.
y en lo que el Ministerio de Salud Pública debería también pronunciarse y no simplemente decir no, que el gobierno lo resuelve. No puede ser que las inobservancias del sector privado tenga que corregirlas el sector público, sabiendo que de todos modos se va a pagar con los impuestos de la gente cuando usted está pagando de manera obligatoria un seguro médico. Se lo descuentan quiera usted o no quiera, y generalmente la gente quiere, pero quiere pagar un seguro médico para tener la protección en el momento que la necesite, no cuando la ARS decida o quiera. Hoy también las sociedades médicas especializadas y el Colegio Médico Dominicano han ratificado su llamado de paro para hoy o a partir de hoy contra las administradoras de riesgos de salud o ARS. Los galenos expresan que están abiertos a la mesa del diálogo y reiteraron su pliego de demandas, pero a partir de hoy están en huelga los médicos en contra de las ARS. Lo malo de que se vayan a huelga en contra de las ARS es que quienes terminan pagándolo son los infelices. Bueno, anoten eso de la prueba PCR, una al año, eso es un crimen. Otro de los temas de actualidad, ya Héctor Marte en su presentación lo dijo, es la coerción que le van a conocer hoy al coronel Mariñez en Villa Altagracia. Hacia allá se trasladó Carolyn Cuevas. Vamos a ver cuál es el ambiente previo al conocimiento de esta medida de coerción. Buenos días, Carolyn. Buenos días, así es. Por tercera ocasión se presenta ante este juzgado de atención permanente de Villa Altagracia el coronel César Mariñez Lora, quien pues fungía como jefe de la dotación policial que mató a una pareja de evangélicos pues el 30 de marzo pasado, mientras se dirigía a la capital dominicana tras realizar un servicio religioso en esta zona, y que, como recordarán, fue impactada de balas su vehículo pues por una patrulla que supuestamente buscaba un vehículo con las mismas características que, como ha dicho la Policía Nacional, se habría robado una pasola. Esta es la tercera audiencia que fue aplazada recientemente el viernes, y se espera que pues hoy a las 10 de la mañana se conozca medida de coerción a este coronel. El Ministerio Público para el coronel Mariñez Lora está pidiendo 1 año de prisión preventiva, y pues que el caso también sea declarado complejo. Recordarán que hace algunas 2 semanas pues fue dictada en esta misma jurisdicción medidas de coerción a los 6 ex policías que participaron en este atroz crimen. La jueza Sugeldi Rosario impuso 1 año de prisión preventiva en contra de los rasos Anthony Castro Mena y Pérez y Juan Manuel Ogando Solís, al cabo Ángel de los Santos y al sargento Domingo Perdomo Reyes. Estos 4 fueron enviados al Centro de Rehabilitación El Pinalito de la Vega, mientras que el teniente Victorino Reyes Navarro y el cabo Norquis Rodríguez fueron enviados por 1 año a operaciones especiales. Hay que destacar que pues la inclusión del coronel Mariñez en este caso pues fue demandada por los familiares de la pareja víctima de este atroz crimen durante las audiencias que se realizaban acá los 6 ex policías, pero también pues por residentes de este mismo municipio que a raíz de este caso pues venían hasta este mismo escenario a presentar otras denuncias de casos similares que según ellos pues habían ocurrido durante la administración del coronel Mariñez en esta dotación policial aquí en el municipio de Villa Altagracia. Vamos a esperar qué va a ocurrir hoy. Se espera que ya en esta tercera audiencia de medidas de coerción pues haya una decisión definitiva en contra de este que es el más reciente imputado en este hecho que marcó definitivamente a la sociedad dominicana durante la Semana Santa pasada. Con esta información pues yo vuelvo con ustedes y vamos a esperar que sea a las 10 de la mañana cuando inicie esta audiencia. Bueno, gracias, Carolyn. Ya ven, los amigos televidentes, CDN está instalada desde temprano a conocer la medida de coerción contra el coronel Mariñez. Un caso interesante. Hoy es un día de coerciones. Porque él no estaba presente, el coronel Mariñez, y el Ministerio Público lo metió en el expediente. Es decir, que descubrió muchas conexiones
órdenes desde arriba. Recuerden que ellos, primero el Ministerio Público interrogó a la dotación o los participantes en el acribillamiento, 32 tiros le dieron a esos dos muchachos. Y después de que confesaron los que estaban involucrados, que el Ministerio Público manda a buscar a Mariñez. Hay que ver qué dijeron ellos ahí. Y lo que se quería saber era cuáles eran las órdenes que ellos tenían, a quién estaban buscando, por qué lo estaban buscando y además, por qué sin mediar palabras. Ellos tenían orden de entrarle a tiros hasta acribillar las personas que presuntamente ellos buscaban, disque, y digo disque muy a propósito, por la pérdida o robo de una pasola. A ver cuándo aquí le han dado 32 tiros al que se roba una pasola. Bueno, el hecho de que haya medida de coerción es que el Ministerio Público buscó y encontró algo. Dice Mariñez que está preso por aclamación popular. Pero sí, si no le encuentran ningún vínculo, no va a haber. Hay que ver si lo que aclamaron fueron los que cantaron ahí en el interrogatorio. No, porque no hay aclamación que valga. Si la acusan de muchas cosas, pero en este caso la coerción es por el hecho Mariñez del acribillamiento. es una ficha conocida. Es muy, muy conocido Mariñez. Caramba, qué populares están los guardias y policías. Hoy hablamos del contrato cancelado del edificio que aloja las oficinas de industria y comercio, de la cancelación de la empresa AAA en la CAST, algo que debería causar algún escozor. Sin embargo, los implicados no han dicho ni esta boca es mía. Y además de los famosos 100 millones que le dieron a los artistas, que aparentemente fue un regalo a cambio de nada de parte del gobierno dominicano. Invitamos a Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, y gentilmente Carlos está aquí esta mañana para conversar con nosotros. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer, gracias por la invitación y seguro vamos a tener una conversación muy, muy interesante. Siempre es interesante. Sí, sí, así con es. Café, porque por la mañana no se da otra cosa. ¿Te brindaron café, Carlos? Sí, tomé café, claro que sí. Me han dicho que usted es buen tomador de café. Yo trato de tenérselo controlado, pero que va. Sí. Ya me delató alguien aquí. Porque es indomable. Y además del café, ahora Yulisa le presentó un menú muy variado, con varios ingredientes. Le doy tiempo en la mañana. Lo tengo controladito. Vamos a ver hasta dónde él se deja controlar. Carlos, Compras y Contrataciones ha hecho una serie de especificaciones y de señalamientos a contratos que inclusive tenían mucho tiempo gestionándose o dejándose correr en el Estado Dominicano, que cuando se han analizado resulta que han violado acápites importantes de la Ley de Compras y Contrataciones. Sí. Tu opinión desde la perspectiva del que analiza, del que verifica, del que audita que los procedimientos se cumplan, ¿cómo es posible que todo esto se haya dado durante tantos años y que nadie se haya dado cuenta? Bueno, podemos decir que todo esto sucedió durante tanto tiempo, primero por un afán de acumulación, por un interés de apropiarse del presupuesto público, porque los órganos de control no funcionaron, porque los órganos de control interno y externo eran parte de ese entramado y porque desde la Dirección de Compras y Contrataciones no se asumían decisiones importantes. Yo recuerdo que a partir del 17 de agosto estuve precisamente con ustedes conversando sobre los retos, desafíos que teníamos en la Dirección de Compras. Y en este programa nosotros señalamos que íbamos a limpiar los archivos de la Dirección de Compras, que nosotros habíamos encontrado más de 200 casos pendientes de decisión, de medidas cautelares y de recursos jerárquicos. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos empezado a conocer cada uno de esos recursos, cada una de esas investigaciones y apoderamientos que tenía la dirección, y hemos empezado a tomar decisiones a través de distintas resoluciones, como algunas de las que acaba de señalar, el contrato de AAA con la CAS, un contrato que tenía 3, 4, casi 5 adendas que violaban principios fundamentales de la ley 340, que no había otra salida que la CAS pueda rescindir ese contrato. Y así lo hizo, y qué bueno que lo hizo, porque esta sociedad no resistía a mantener contratos de esa naturaleza. O los contratos 30 en contra del Estado. O los contratos de alquiler, que en realidad no son contratos de alquiler en muchos casos. La decisión que tomamos en relación al Teatro Agua y Luz
que es un supuesto alquiler. Digo un supuesto porque en realidad es una concesión donde se entregaba el Teatro Agua y Luz hasta el 2044, con un irrisorio pago al Estado Dominicano, que por cierto tampoco pagaban, siendo irrisorio. Y pues la decisión fue anular ese proceso, y como se anula ese proceso, se anula el contrato. Ciertamente han interpuesto algunos recursos en el Tribunal Administrativo, y ahí estamos, y vamos a seguir asumiendo la posición de la Dirección de Contrataciones Públicas en relación a ese caso. O el caso del Hotel Nueva Suiza en Constanza también, una modalidad de un supuesto alquiler, que no es ningún alquiler, que es una concesión, y se utilizaba para entregar el patrimonio público. Y eso se hizo con todas las redes de hoteles que administra Corpotel en la República Dominicana. El caso de Nueva Suiza, sobre el cual tomamos decisión, es un ejemplo de cómo operaba esa estructura, que se agenciaba contratos, que participaba en procesos. Y nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es tomar alrededor de unas 230 decisiones con relación a lo que encontramos y con relación a los casos que hemos sido apoderados hasta este momento, o de lo que no hemos apoderado de oficio, como es el caso de la contratación de la empresa de residuos sólidos del Ayuntamiento de Boca Chica, que nos apoderamos de oficio, y pues se anuló ese proceso. Pues está cargado de irregularidades, y así estamos apoderados también del caso de San Pedro de Macorís, de la empresa de recogida de desechos sólidos, y el caso de La Romana. Y sobre esos casos va a haber decisiones. Nosotros hemos señalado que todos los casos que nos apoderen o que lo hagamos de oficio, siempre va a haber decisiones. En la Dirección de Compras nunca más va a haber silencio administrativo, porque nosotros entendemos que la administración siempre debe dar respuesta a los recursos, a las peticiones, a la solicitud, y siempre debe haber una decisión. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. En el caso de la CAS, ¿fue iniciativa de la gestión actual de la entidad o fue la contratación? Hay una combinación porque nosotros encontramos un recurso que estábamos apoderados, lo conocimos, emitimos una resolución, esa resolución fue informada a la CAS, y la CAS, en función de esa recomendación, hizo su proceso de evaluación, porque al final es el ente contratante, y decidió, y qué bueno que lo hizo así, pues rescindir los contratos de la empresa AAA con la CAS. Carlos, lo del Gabinete de Políticas Sociales, yo estoy medio confundido, porque inicialmente sonaron 100 millones y eso se quedó como donación. Sí. Pero tú accionaste en el caso de 55.5 millones, que me parece que es un caso distinto, que fueron dos eventos que se presentaron 25 de diciembre. Entonces, se dice lo de los artistas. Yo estuve hablando con un artista, Sergio Vargas, me dijo, no, yo trabajé, yo grabé en Sanssouci, ya a mí no me regalaron nada. Entonces, aclaramos si son dos situaciones distintas. Y si lo de los 55.5 millones se queda en amonestación, suspensión y cancelación, y ya ustedes se desvincularon. ¿Cómo no? Pues le digo que es lo mismo, y aprovecho para aclarar. En diciembre, cuando se anunciaba la entrega de los 100 millones, pues nosotros estuvimos dando seguimiento a ese proceso, e inmediatamente nos enteramos que esa entrega se estaba dando sobre la base de una relación contractual. Pues nosotros indagamos sobre el caso y nos dimos cuenta que existía indicios de violación de tipo administrativo de la Ley de Compras y Contrataciones. Y fue en diciembre cuando anunciamos al país dos cosas fundamentales que es importante. Primero, que el gabinete tenía que parar la entrega de esos recursos. Y segundo, que nos apoderábamos de una investigación de oficio. Cuando instruimos a que se pare la entrega de los recursos, ya se habían entregado 55 millones. La intención era entregar los 100, pero nuestra intervención, por lo que habíamos visto, pues condujo a que se pare la entrega. Eso es lo primero, que no había pasado. En la historia de la Dirección de Compra y Contrataciones nunca se había generado una decisión que pare un proceso como el que estaba. Entonces, paramos eso ahí y se entregaron los 55 millones. Por eso la decisión habla de 55 millones, porque lo que se entregaron fueron 55 millones. No se llegó a entregar los 100. Entonces, como nos apoderamos de una investigación de oficio, la investigación de oficio, de acuerdo a la ley 340, tiene sus procedimientos. Y nosotros, pues, solicitamos
los medios de defensa del gabinete, nosotros indagamos la información disponible alrededor de ese proceso y pues nosotros determinamos que se había violentado principios de participación, principios de competencia, no se transó en el portal transaccional, se le entregó al artista la totalidad del monto, cuando la ley establece que en una relación contractual se debe entregar en un primer pago el 20%, no el 100%. Pero esa resolución, además de las disposiciones de tipo administrativo, que es lo que me permite la ley, porque no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es actuar en disposición del mandato de la ley 340, establece las sanciones de tipo administrativo, pero también se le solicita al Gabinete de Política Social que informe del inicio del proceso de lexividad en el Tribunal Superior Administrativo, porque ellos señalaron que iban a iniciar un proceso de esa naturaleza para recuperar el dinero que habían entregado en el caso de los artistas que no habían prestado su servicio, porque ciertamente en el informe que hace el gabinete a la dirección de compra le señala que algunos artistas habían prestado su servicio y que habían hecho la especie de los conciertos virtuales. Este caso es el mejor ejemplo, o uno de los ejemplos, de por qué nosotros nos abocamos a una propuesta de reforma de la ley 340. Pero antes de entrar, ya yo tengo claro, no son 100 ni 155, sino 55.5. De los 100. Sí, pero en un momento se habló de donación, como ya se entregó, dejarlo así. Mira, si se hubiera hablado de donación, o si se habló de donación, o si se efectuó una donación, las donaciones no están en el ámbito de competencia de la ley 340 y por ende el órgano rector no tuviera opinión. Ahora, nosotros opinamos e intervenimos porque existe una relación contractual y porque en los medios del gabinete, sus medios de defensa, establece que utilizó la ley 340. Si la modalidad hubiera sido otra, yo no tengo competencia, yo no hubiera opinado sobre ese caso. Ahora, existe un contrato, existe el uso de los procedimientos de la ley 340 que no se utilizaron bien, por eso intervenimos y por eso tomamos una decisión. Y volviendo, de por qué yo entiendo que ese caso es importante, y no es el único, y una de las razones por las cuales precisamente nos estamos abocando a la reforma de la ley, que acabamos de presentar la semana pasada, un anteproyecto de ley que está en consulta. Estamos recibiendo las opiniones de los proveedores, de las unidades de compra, del sector empresarial, de las MIPYME, para generar una ley que permita fortalecer los mecanismos de transparencia, los mecanismos de control, el sistema de consecuencias, porque el sistema de consecuencias de la ley 340, hay que decir que le quitaron los dientes. Cuando se aprobó la ley 340, a los 6 meses aprobaron la ley 449 y le quitaron, le extirparon todos los mecanismos de consecuencia de esa ley. Y tenemos una ley con unas sanciones muy endebles, muy débiles, pero además le voy a decir algo, enfocada ese régimen de consecuencia a los funcionarios que puedan cometer algún tipo de inconducta, algún incumplimiento, pero el sistema de contrataciones participan proveedores y participan funcionarios. Y nos hemos dado cuenta que tenemos que tener un sistema de consecuencia que mire a los funcionarios y que miren a los proveedores. Nosotros hemos suspendido en estos 8 meses alrededor de 30 proveedores del Estado. ¿Por qué? Por incumplimiento, por presentar documentación falsa, porque la corrupción funciona de un entramado público-privado. Y nosotros tenemos que tener una normativa que pueda tener un sistema de consecuencia de índole administrativo y penal que pueda ver a los proveedores, que pueda ver a los funcionarios, que pueda prevenir y que pueda disuadir. Pero además, en la nueva ley, nosotros estamos buscando también, y que es muy importante y va a ser necesario en una etapa de recuperación post-COVID, es que la ley de compras y contrataciones tiene que convertirse también en un elemento fundamental de desarrollo. ¿Qué nosotros no hemos encontrado? Una concentración de proveedores en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Pero el mayor comprador es el Estado Dominicano. 32% del presupuesto está destinado a la compra de bienes, servicios y obras. ¿Cómo nosotros logramos que ese
más del 95% de proveedores del Estado, que son pequeñas y medianas empresas, pueden acceder al mercado público. ¿Cómo nosotros logramos que esas pequeñas empresas puedan tener una motivación para contratar con el Estado? Reduciendo los tiempos de pago, que eso hay que hacerlo, y estamos trabajando muy coordinadamente con presupuesto, con la Contraloría, para reducir los tiempos de pago. El Estado no puede seguir pagando 3, 4, 5, 6 meses, ni como un mecanismo de corrupción para extorsionar, para sacar cheques, pero mucho menos que la burocracia de tipo administrativo del Estado también haga difícil y obstaculice los procesos de contratación, que empiezan con la planificación y terminan con el pago. Entonces, esos son temas que hemos puesto sobre la mesa. ¿Cómo el Estado va a garantizar la participación de esas pequeñas y medianas empresas? Esas pequeñas y medianas empresas que son lideradas por mujeres. ¿Cómo vamos a lograr que el mercado público pueda llegar a los pequeños y los medianos productores? ¿Cómo vamos a proteger la producción nacional? Esos son temas que nosotros, en el anteproyecto de ley que estamos discutiendo, estamos poniendo sobre la mesa, porque las contrataciones públicas son una política y tienen que ser una política de desarrollo. Claro está, en un país con altos niveles de corrupción, tiene que tener obligatoriamente un componente de mirada de transparencia y control, pero la realidad es que las contrataciones públicas no son un mecanismo anticorrupción. Las contrataciones públicas son un mecanismo de desarrollo que en el caso de la República Dominicana tiene que tener una mirada de prevención, de control de la corrupción. Entonces, de consecuencias si se comete. Y en ese sentido, estamos avanzando en la ley. A partir del próximo mes ya se van a empezar a designar los oficiales de cumplimiento en las instituciones del Estado que administran mayores niveles de recursos. Hemos agotado una etapa de diseño de ese programa de cumplimiento que el presidente anunció hace 2 meses más o menos. Está diseñado el programa. Hemos agotado un proceso de elaborar el perfil de esos oficiales de cumplimiento y de selección de esos oficiales de cumplimiento con un riguroso sistema de selección, y a partir del próximo mes de mayo vamos a empezar a designar los oficiales de cumplimiento en salud pública, en educación, en Promese, que son las instituciones que administran mayores niveles de recursos, de manera que generemos un mecanismo adicional a lo que ya existe en el orden administrativo y financiero. Pero precisamente esta semana, en el día de mañana, se va a lanzar el Código de Pautas Éticas del Sistema de Contratación, que incluye o que toca tanto a los funcionarios como a los proveedores del Estado. Entonces, hemos pensado en distintos mecanismos que puedan ir generando los mecanismos de prevención al tiempo que colocamos las contrataciones como un elemento que pueda servir para dinamizar la economía post-COVID-19. ¿La ley actual de qué año es? Es del 2006. Del 2006. Entonces tú dices que luego de que esa ley fue promulgada, un año después, a los 6 meses, hubo otra ley que limitó entonces el impacto. ¿Cuál es esa ley? La 449, que modificó inmediatamente varios artículos, limitó el sistema de consecuencias. Es una ley débil, no tenemos una ley que tenga un sistema de consecuencias. Fue una modificación robusto, fue una modificación a la propia ley, pero también se incluyeron excepciones en esa ley. Se incluyó la excepción de la contratación de los medios de comunicación sin ningún proceso, entre otros aspectos que limitaron el impacto que pudo tener la ley 340. Pero su implementación del 2006 a la fecha se ha agotado toda una experiencia que hemos recogido, que hemos conversado con los actores, que hemos consultado ampliamente y que la hemos traducido a ese anteproyecto de ley que presentamos al país y que está en consulta pública en este momento. Carlos, se está trabajando en compras y contrataciones, pero no sé hasta dónde llegan los tentáculos de la dirección a propósito de todo esto ambiente marítimo que hay. El asfalto caliente parece que se está enfriando. Los casos de La Guayiga y Boca Chica, Kimberly Taveras, parece que se está enfriando. Entonces yo no sé si ustedes ya depositaron en la PECA y ya ahí terminó, o ustedes le han dado seguimiento a ese proceso. Con relación a esos dos casos, ese fue el primer caso que llevamos a la Procuraduría General de la República. El 11 de septiembre, antes del primer mes de gobierno. Está en la Procuraduría, que tiene sus funciones, sus competencias, y que tenemos un Ministerio Público independiente, como no lo ha tenido el país en una década. Y nuestro rol ahora mismo es colaborar con el Ministerio Público con toda la información que requiera vinculado a los procesos de contrataciones, de ese caso o de cualquier otro. Y el Ministerio Público, toda solicitud de información, de acompañamiento técnico, nosotros estamos en la mejor disposición y el nivel de colaboración es magnífico, como nunca.
no solamente de la Dirección de Compras con el Ministerio Público, sino de la Dirección de Compras con la Contraloría y la Dirección de Compras con la nueva Cámara de Cuentas, que ya nos reunimos con la nueva Cámara de Cuentas. Y con relación al otro caso de la ex ministra de la Juventud, ese caso también fue entregado al Ministerio Público. Ella está en manos del Ministerio Público, como también entregamos al Ministerio Público el caso de las jeringuillas del Ministerio de Salud. Nosotros lo que hemos... el caso de la ONSA, de la OISOE. Nosotros lo que hemos establecido, Pero lo que esa colaboración no se está enfriando el asfalto, o sea, tú no tienes conocimiento. No tengo conocimiento, ni tengo que tener conocimiento. Ok, eso es lo que quería saber. Yo lo que sí, desde la Dirección de Compra, nosotros sí estamos en la obligación, en el compromiso, y nos sentimos satisfechos de compartir toda la información que esté a nuestro alcance vinculado a esos procesos de contratación. Pero escúchame, Carlos, no hay una distorsión. En el caso del Gabinete de Política Social, ustedes recomiendan amonestaciones, suspensiones y hasta cancelaciones. Y ya, eso va a depender de Peñaguaba. Lo que nosotros recomendamos en ese caso, porque así lo entendemos, que hay violaciones de tipo administrativo. En los otros casos, que usted acaba de señalar muy bien, sobre todo el del asfalto caliente, nosotros entendemos que ahí se rompe la frontera de lo administrativo y que entra en la frontera de lo penal, y por eso lo entregamos al Ministerio Público, porque no es nuestra competencia investigar esos casos. Y lo hemos dicho desde el principio, todo caso que nosotros podamos investigar, si entendemos que tiene indicio de tipo penal, lo vamos a entregar al Ministerio Público en todas las ocasiones, los de ayer y los de hoy. Carlos, has hablado hace un momento de la modificación de la Ley 340. En este caso, ustedes que la conocen perfectamente, al igual que la 449, ¿cómo se podría hacer un híbrido de ambas leyes o mejorar ambas para que una no coluda con la otra ni le quite efecto a la Ley 340? ¿Qué han pensado ustedes en ese sentido? No, la idea es una modificación integral, y de aprobarse como se va a aprobar el anteproyecto convertido en proyecto y posteriormente convertido en ley, va a derogar la 340, va a derogar la ley 449. Estamos planteando una ley nueva, claro está, no estamos sustentando en la experiencia de una década de implementación de un sistema de compra y contrataciones, con sus debilidades, con sus fortalezas. Estamos preservando el funcionamiento del sistema, preservando las capacidades instaladas que tiene el sistema, pero va a ser una nueva ley de compras y contrataciones que permita, sobre todo, que es muy importante, hacer mucho más ágil el sistema. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado, para funcionar todas, están obligadas a contratar bienes, servicios y obras. Las instituciones del Estado solamente funcionan cuando contratan bienes, servicios y obras. Y queremos que lo puedan hacer de manera ágil, que lo puedan hacer de manera práctica, para que puedan cumplir su rol, pero al mismo tiempo que puedan garantizar la calidad del uso de los recursos públicos. Por eso los mecanismos de transparencia y de control que deben ser fortalecidos. ¿Tienen mecanismos preventivos? Que la entidad, antes de que tome una decisión, pase por ahí. Mira, hemos diseñado un sistema que hemos llamado un sistema integral de alerta preventivo y reactivo, que en tiempo real nos permite conocer las debilidades que tienen los procesos de contratación. Y esas debilidades hemos establecido en una política, en una resolución, cuáles son los protocolos. Lo primero es una comunicación con la entidad contratante, donde señalamos las debilidades para que puedan enmendar. Lo podemos hacer con una llamada, con un correo, o dependiendo del tipo de debilidad, con una comunicación oficial del órgano rector. Y ese es el día a día. Ese es el día a día de los procesos de contratación, que tenemos un equipo de monitoreo, de seguimiento, también de alerta en las redes sociales. Nosotros monitoreamos todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, para escuchar cuáles las opiniones, las denuncias, las alertas con relación al tema de contratación. Que también hay que decir que un 73% de todas las denuncias en las redes y en medios de comunicación no tienen sustento. Eso hay que decirlo. 73% de denuncias en redes, más en redes que en medios de comunicación, no tienen sustento. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con relación a lo que vemos, a indagar y ser objetivos, porque hay todo un movimiento en las redes de poco sustento de denuncia, que no están apegadas a la ley, de mentiras, de manipulaciones y de extorsiones. Entonces nosotros estamos claros de eso. No obstante, siempre profundizamos en esas denuncias, y en la que identificamos que existe algún tipo de elemento, pues nos apoderamos de oficio, como el caso, por poner un caso, como el caso de San Pedro.
de la contratación de la empresa de recogida de desechos sólidos. Vimos que tenía sustento, esa denuncia en las redes, en los medios, y nos apoderamos de oficio. Y va a haber decisión próximamente con relación a ese caso. Carlos, a pesar de que tenemos el tiempo encima, no quiero que te vayas sin comentarnos algo sobre el contrato de alquiler de industria y comercio. Mira, con relación a ese proceso, nosotros no encontramos ningún apoderamiento en la dirección de compras y contrataciones. Sí sirvió conocer ese contrato y los montos de ese alquiler para identificar y pensar en los correctivos para otros alquileres. Porque hay que decir, y es lo que nosotros hemos podido ver en estos 8 meses, que no se trata de prácticas, no se trata de casos, se trata del funcionamiento de estructura y de mecanismos. Entonces, parece ser que se sembró en el Estado Dominicano una práctica de alquileres onerosos y leoninos que llevaban a instituciones públicas, a edificios, a plazas, con contratos que no tienen forma de justificar los valores. Ese es un caso, hay otros. Y de hecho se está haciendo en los actuales momentos desde el gobierno un levantamiento de las condiciones en las cuales se encuentran todas las instituciones del Estado en los inmuebles que ocupan, si pertenecen a la institución, si está alquilado, cuál es la modalidad de alquiler, pero se ha encontrado de todo tipo de modalidad, incluso modalidad de alquiler que son concesiones, modalidad de alquiler que no fueron sobre la base de ningún proceso, modalidad de alquiler del mismo incumbente que tenía responsabilidad en esa institución. Entonces, no solamente se registra un caso específico, un caso aislado, sino que a través del alquiler de inmuebles para las instituciones, pues ahí también funcionó todo un mecanismo que hemos estado conociendo, y por eso se ordenó recientemente un levantamiento de en qué condiciones están todas las instituciones del Estado para poner control a esos pagos de alquiler. Y de hecho, tanto en la ley actual y con mejoras en el anteproyecto de ley, también estamos estableciendo un mecanismo de control del tema de los alquileres de los espacios, los inmuebles de las instituciones públicas. Gracias, Carlos. Siempre es un placer tenerte aquí, sobre todo que nada más tenemos que hacerte 2 preguntas. Y tú sigues, porque muy Carlos bien. Maneja perfectamente los medios de comunicación. Estamos a la orden. Gracias, muy Carlos, bien, un placer. Bien. Tenemos a Luis Vargas, especialista químico de destilación de la Casa Brugal, a propósito del tema de las bebidas adulteradas, un tema que nos está preocupando mucho ahora mismo en el país. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias por la invitación al prestigioso programa. Es un honor para mí tener la oportunidad de traer un poco de claridad sobre este tema que está preocupando a toda la nación. Realmente en Casa Brugal estamos indignados con esta situación porque no solo afectamos la salud, la vida de los dominicanos, estamos afectando inclusive el prestigio, la reputación de nuestro país, porque si hay una marca país es el ron dominicano, que es reconocido a nivel internacional. Estamos jugando inclusive con la economía del país. Quizá una de las informaciones más importantes que pueda tener un ciudadano en este momento con estos problemas es cómo reconocer qué alerta puede tener para no adquirir una bebida adulterada. Sí, es algo muy importante porque la adulteración de bebidas alcohólicas ha existido en este país y a nivel mundial, siempre ha existido. Pero lo que ha ocurrido últimamente son brotes en los cuales manos criminales están utilizando bebidas alcohólicas para adicionarles algo que es literalmente un veneno, que es el metanol. Entonces, la industria hemos desarrollado distintas medidas de seguridad con las cuales los consumidores pueden identificar rápidamente si se trata de un producto original, genuino, que nunca ha sido destapado, o un producto que fue destapado y ya la integridad del líquido no es la misma. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, de Casa Brugal, cada uno de nuestros productos tiene medidas de seguridad en la tapa específicamente, que es el mayor control. Cuando usted abre una tapa de los productos de nosotros, extraviejo, añejo, inmediatamente lo destapa, va a revelarse un anillo blanco o dorado, que si usted intenta volver a cerrar la botella, el anillo permanecerá visible. Y todo el que vea ese anillo ya sabe que esa botella fue abierta una primera vez. Igual tenemos los filtros contrarrellenos que dificultan mucho
que la botella pueda ser rellenada con un líquido que no sea el original. Y si lo rellenan, lo más probable es que tengan que dañar la válvula, y el consumidor, al observar el producto, también se puede dar cuenta. También tenemos en muchos de nuestros productos algo que le llamamos impresión aleatoria, un random printing. Son unas palabras que están desde el cuello de la tapa hasta la tapa en sí, y si esa tapa usted la abre y la mueve a otra botella, las palabras que atraviesan calidad auténtica, en el caso de nosotros, no van a coincidir en la otra botella, o sea que dificulta que la persona que se dedica a la falsificación o a la adulteración pueda reutilizar. Y lo más novedoso, ¿sí? ¿Querías decir algo? No. Lo más novedoso que estamos implementando desde el año pasado es el sistema que se llama Tráfico, que es el sistema de control y trazabilidad, que es un proyecto de la DGI que ha venido trabajando en los últimos 2 años, pero su implementación ha venido desde el año pasado. Esto es básicamente una estampilla que se coloca sobre el cuello y la tapa de la botella, que es imposible de falsificar. Es una estampilla que al momento de abrir la botella se destruye de una manera que no es posible armarla otra vez. No se puede falsificar porque está hecho en papel moneda y tinta también para papel moneda. Tiene medidas de seguridad como unos hologramas que tampoco se pueden fotocopiar. Y entonces estos hologramas, cuando la botella gira, se ven los cambios de colores. Y además, más allá, el consumidor tiene la oportunidad de escanear un código de barra que hay en cada tapa. Cuando escanea ese código de barra con una aplicación gratuita que se llama Revísame, tienen la oportunidad de ver el acta de nacimiento de esa botella, no de un grupo de botellas, específicamente de esa botella. Y cuando usted ve la botella detrás, el app le va a decir la fecha en que se fabricó, la serie, el número de lote, y usted va a chequear si eso coincide. Luis, bueno, está blindado, pero vamos a lo más práctico, a lo más popular, que se congela o que no se congela. Ahí han estado perjudicando a la Casa Brugal, una marca. Brugal o no tomar, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Cómo es el asunto? Explícame. Mira, todas las bebidas alcohólicas se pueden congelar. Es un tema de si se logra la temperatura de congelación y versus un grado alcohólico. Recordamos todos, ¿verdad?, que el agua se congela a 0 grados Celsius, el alcohol puro a menos 114, y las bebidas alcohólicas están en el medio de esos puntos. En el caso de una cerveza que tiene 5% de alcohol, pues se va a congelar a menos 2 o a menos 3. Un vino de 10% se va a congelar a menos 5, menos 6. Un whisky de 40% de alcohol se puede congelar a 25 o 26 grados Celsius. Ahora el ron, que en la República Dominicana se comercializa a 37.5 de contenido alcohólico, pues se congela a 23 o a 24. He escuchado gente diciendo, pero es que aquí los freezers no llegan a esa temperatura. No hay nada más equivocado que eso. Usted va ahora mismo donde venden refrigeradores LG o Samsung y verá en la misma pantalla del refrigerador que dice que llega a menos 24 o que llega a menos 25. O sea que esas temperaturas se logran. Obviamente yo no tengo esos experimentos que se han hecho improvisadamente, no estoy viendo la nevera que están usando, no estoy viendo si abrieron la botella o cambiaron algo del líquido, pero le puedo decir que en un refrigerador que se usa en las casas hoy se puede lograr. Estamos hablando de que el alcohol que se utiliza para las bebidas alcohólicas es el etanol, ¿verdad que sí? Y el que las autoridades denuncian es el metanol, que son dos cosas distintas. ¿Cuál es la capacidad de congelación o de congelamiento y a qué temperatura del metanol? Justamente por aquello de que la gente dice que el metanol se congela más fácil. Claro, es otra equivocación. De hecho, uno de los usos principales del metanol es como anticongelante. Entonces el metanol, al igual que el etanol, se congela a una temperatura muy fría. En vez de menos 114 el alcohol etílico o etanol, el metanol es 130 o 140 bajo cero. O sea, todavía se necesita una temperatura más baja. O sea, esa prueba no es una prueba, no es una buena indicación de nada. No tiene nada que ver. No es una buena indicación. Lo que es importante es que el público conozca que el metanol es un químico, que su uso para nada tiene que ver con el consumo humano. Es un químico que se usa en la industria como diluyente, se usa como anticongelante, en algunos lugares es combustible, pero su consumo es extremadamente dañino para la salud. 10 mililitros es el fondito de un vaso, 10 mililitros es suficiente para una intoxicación grave. 30, 40 o 50 mililitros, ya usted está ante un riesgo elevadísimo de muerte. Y eso es lo que está ocurriendo. Las autoridades de salud pública han reportado tanto por muestras
que han identificado en los casos, como por el metanol en la sangre, que hay concentraciones hasta de 50% del metanol en algunas de estas bebidas. Luis, se nos agotó el tiempo, pero han puesto el metanol como el protagonista de la película. Tú como químico, ¿hay otras sustancias que se estén empleando? Realmente no hemos podido encontrar otros indicios. Parece que es metanol, las características clínicas de lo que está ocurriendo parece que es metanol y las autoridades han reportado que es metanol tanto en productos como en análisis de sangre que se han hecho. Bueno, gracias Luis Vargas, Un químico placer. de la Casa Brugal, salido en defensa de esa marca. Un placer, siempre a la orden. Entonces el Brugal que se congela está bueno. Depende de la temperatura. Está bueno. Si usted lo congela a menos 114, está bueno. Gracias, Luis. Bien. Mañana jueves 29 de abril, los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo acuden a las urnas para escoger a los nuevos directivos de la Federación de Profesores Universitarios FAPROUAS. Aquí tenemos a uno de los candidatos, a Pastor de la Rosa, el profesor Pastor de la Rosa, quien aspira por la plancha 2 y con el lema Identidad Gremial a presidir a FAPROUAS. Pastor, un placer tenerte por aquí. Sucintamente, dinos, ¿cuáles son tu consigna, tu bandera de lucha? Buenos días, gracias por el espacio. Nosotros, en la tradición que traemos, es un compromiso con lo colectivo, con los intereses de la academia y de los profesores, en el sentido de su bienestar, en el sentido de las condiciones de la docencia. Estamos planteando que el acuerdo firmado en febrero por el gobierno a través del señor ministro de la MESI y también por la señora rectora se le cumpla, darle seguimiento, que incluye las condiciones de la docencia de conectividad para los docentes y para los profesores, ya que hay una gran cantidad de estudiantes que no pueden acceder a las clases por falta de conectividad y apoyo. Estamos planteando la indexación de salario. Se aceptó un mínimo de indexación de aumento. En enero habrán que deberán completar la cantidad de alumnos por sesiones, que los profesores puedan tener una reducción de la carga docente. Trabajamos 40 horas de clase, sea presencial o sea virtual. Es necesario reducir eso, un promedio de estudiantes de 60 por sesiones. Es imposible tener calidad en esas condiciones. Entonces es necesario un compromiso del Estado, de la universidad, para mejorar esa realidad. Ustedes estaban oponiéndose a volver a la clase presencial. ¿Qué posición tienen ustedes? Realmente hay áreas, materias que se puede volver a clase presencial. La práctica, también sesiones pequeñas, pero no es posible clase presencial con estudiantes, con 60 estudiantes en un aula. Ahí hay que ver qué medidas se pueden tomar para combinar semipresencialidad con virtualidad. Pastor, una consigna de ustedes es consolidar la conquista. ¿Significa que ustedes son la continuación de la directiva actual? ¿Cómo es el asunto? Nosotros hemos avanzado, institucionalizar el gremio, la relación con la academia, al mismo tiempo que en mejoría en las condiciones de los servicios que le damos a los docentes, la mejoría salarial y entre otras. O sea, vamos hacia una mayor representatividad de los docentes a través de su gremio. Hemos fortalecido las asociaciones, los espacios que tenemos en la universidad, en la representación en el cogobierno, en la facultad, en los centros y en el consejo universitario. Ahí el profesorado tiene un rol que jugar y FAPROUAS es su ente para hacerlo. ¿Cómo va el proceso? ¿Ustedes cuántos candidatos compiten? Usted vino a hablar de su propuesta, pero... Sí, somos dos planchas. Hay dos planchas. Habían otros precandidatos que fueron descalificados en las asociaciones. Somos dos planchas. Hubo una encuesta reciente que hizo el maestro Roberto Reina, el ex rector, que encabezó con un equipo de expertos que nos da a nosotros alrededor del 65% en relación a la otra plancha. Incluyó otros, pero esos fueron descartados. Entonces estamos en ese posicionamiento, nuestro equipo actualmente. ¿Y el compromiso de ustedes con la docencia, con los estudiantes? Porque tú mencionas nada más ventajas para los profesores. No, decía al principio y reitero, el tema de la conectividad. Por ejemplo, en el acuerdo que firmamos en febrero, nosotros no lo firmamos hasta que no se incluyó la conectividad para los estudiantes, porque hay un estudio del mismo gobierno que nos dice que hay 30.000 alumnos de la UAS que no tienen condiciones de la docencia virtual. Esperamos que ese compromiso se cumpla. Ya estamos tarde, debieron cumplirlo hace meses ya y hay retraso. Que el señor ministro ponga énfasis porque él se comprometió con ello. ¿Pero qué proponen ustedes?
que el gobierno acuda en auxilio de esos estudiantes, ya sea con un bono, un apoyo mensual de 2.000, 3.000 pesos, o entregándole un equipo de bajo costo y un servicio de internet, que puedan acceder a la... ¿Por qué se les cae el internet? Estamos en clase y se cae. Ellos no pueden hacerlo, se les acaban los paqueticos. Entonces el gobierno puede hacer eso. Una parte, un porcentaje de estudiantes de la UAS necesita ese apoyo. No es solo una inversión de 224 millones que dio el gobierno, que fueron muy bien recibidos para la plataforma, pero no, la plataforma sola sin los estudiantes no nos sirve. Se le acaban los paquetitos. Esa es la realidad. Sí, bueno, un ambiente de pobreza. Gracias, Pastor. Sí. Yo apuesto a ti porque yo conozco a Pastor desde muchacho. Sí. No me venga todos los días con una huelga, Pastor, póngase a trabajar. Nosotros tenemos 2 años, esta gestión de la cual yo hago parte, yo soy secretario de Asuntos Gremiales, hicimos un paro reciente que levantamos prácticamente sin nada en aras de no perjudicar a los estudiantes y a la academia. Ese es el compromiso, pero necesitamos también que se nos escuche, que ¿Sirvió de algo el paro entonces? Sirvió de algo porque nos visibilizamos. Nosotros tenemos jubilados que ganan 20.000 pesos, que dieron la vida a este país y viven que no pueden comprar ni los medicamentos. Entonces entendemos que también debemos ser tomados en cuenta. Okay. Bueno, gracias, Pastor. Un mensaje de 30 segundos. Al profesorado que acuda mañana temprano a votar, serán de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Su voto fortalece el gremio y fortalece sobre todo a la institución FAPROUAS y a la academia misma. Así, a votar por nosotros, plancha 2, con nuestro compromiso para consolidar sus conquistas y sus derechos. Bueno, gracias al profesor Pastor de la Rosa. Un placer. Gracias a ustedes. Diego Sosa, Hamburgo, Alemania. ¿Cómo está, caro amigo? Yo muy bien, y ustedes por allá, veo que tienen nueva compañía. Ustedes, hay 2 de los antiguos y uno que... cuénteme de eso. No, tú sabes, Héctor Marte Pérez, jefe de redacción del Caribe, el concepto de multimedia, ¿entiendes? Para sacarle, jugo a los empleados. Mira, te presenté como caro amigo. El cheque tuyo va a llegar con un descuento. Sí, eso no es casual, pero un chico caro, Diego. Bueno, eso depende. Caro quiere decir que cuesta más de lo que vale. Mira, la corbata, Nelson. Mira, buena corbatica roja. Yulisa debió presentarte cómo manejar la finanza del hogar. Ella es que brega con todo ese tipo de cosas ahí. Pero vamos a hablar de eso. Y me manejo con presupuesto. Ella tiene su presupuesto ahí, medido. Esa es una de las personas que yo llamo desmiedada. Yo digo que hay 3 tipos de gastadores. El que anda siempre medido es aquel que gasta según lo que hay en la cuenta. Hay otro que es el desmedido, que gasta no importando cuánto tiene en la cuenta. Y el desmiedado, que es el que hace presupuesto, el que tiene una planificación, el que tiene planes, el que tiene metas, el que quiere ver cosas a mediano plazo y a largo plazo. Entonces esos son los 3 tipos de gastadores. Y en el hogar se encuentra uno con que a veces uno tiene un hogar de uno de estos 3 tipos, pero está compuesto por 2 personas principalmente, que unas veces tú tienes una combinación que puede ser buena y otras veces un poco diferente, difícil, y otras veces termina en divorcio. Por ejemplo, si tú metes un desmiedado con una desmiedada, se da buenísimo porque esas personas no tienen ningún inconveniente, pero si metes un desmedido con una desmedida, ese matrimonio, ese hogar no tiene futuro. Pero si metes una desmiedada con un desmedido, ese matrimonio no tiene futuro. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, cuáles son los elementos que tengo antes de salir a decir o a tratar de hacer un presupuesto, todo lo que sea, quiénes son los que componen esta gran empresa que podemos llamar empresa llamada hogar. O sea, si tenemos un hogar, tenemos que manejarlo de una forma exitosa, y yo siempre digo, manéjalo como una empresa exitosa. La empresa exitosa tiene planificación, tiene ese presupuesto, tiene metas en común, o sea, unas metas que dicen, ok, nosotros de aquí a 2 años, de aquí a 3 años vamos a lograr tal cosa, ya sea un viaje, o ya sea el inicial de un apartamento, o ya sea construir dinero, digamos, construir capital para comprar un apartamento y alquilarlo. O sea, hay una visión de largo plazo, y eso lleva a una empresa y a un hogar al mejor de los lugares, que es encontrar ese plan en conjunto
que nos lleve donde queremos. No sé si me debe entender hasta aquí. También. La tranquilidad, ¿perdón? La tranquilidad. El presupuesto te da tranquilidad. Exactamente. Ese presupuesto, cuando uno lo lleva, uno sabe que está llevándolo hacia donde uno quiera, hacia las prioridades que uno quiere. Porque cuando yo dije voy a utilizar tanto en tal cosa, ya tú sabes que ese dinero no va a faltar, porque ese dinero está ahí. No hay sorpresas, exactamente. Ya yo sé que en agosto tengo que tener el dinero de los útiles escolares, que mucha gente dice, hay un imprevisto. Eso no es un imprevisto. Eso se sabe que viene. Entonces hay que estar bien planificados si yo quiero gastar sin miedo. Por eso yo siempre digo, si uno hace el presupuesto, guarda lo que tiene que guardar, tiene lo que tiene que tener, entonces gasta del resto sin ningún tipo de miedo. Pero dentro de lo que guarda está lo que guardo para este mes, para el mes siguiente y naturalmente para los imprevistos y para el capital que voy a hacer para vivir mejor. Bueno, también vale el consejo de que usted haga su presupuesto a la medida de lo que usted recibe. Ese criterio general aplica también para las finanzas del hogar. Totalmente, y más que eso, yo tengo que presupuestar también mis ingresos y tengo que darme cuenta si necesito más ingresos, si quiero más ingresos. Y cuando yo hago ese plan, yo digo, bueno, pero nosotros vamos a hacer un plan de aquí a 5 años, tener tal cosa, por ejemplo, una casa o lo que sea, pero lo que estamos ganando, por más que crezca, no va a aguantar. Entonces hay que hacer cambios, tal vez hay que buscar otro empleo, tal vez hay que educarse, capacitarse para tener otro empleo, aunque sea dentro de la misma empresa, tal vez para conseguir picoteos, tal vez para hacer una microempresa. O sea, no es solamente una empresa, no solamente está viendo la forma de qué hacer con los ingresos que tiene, sino cómo voy a producir más en los próximos meses y años. Y ahí es que quiero que vayamos. No es solamente el pasado, el presente, sino el futuro. Ver hacia el futuro, como se llama esta sección, construyendo mi futuro. Hay que ver hacia allá, porque a veces el dinero no va a alcanzar. Entonces es cuestión de nosotros mismos decir, ok, si no me va a alcanzar por donde estoy yendo ahora, hay que cambiar la vía. Porque hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es lo que Einstein llamaba locura. Bueno, como quieres una trampa. Yo a veces me voy a lo negativo en tu segmento, pero en el presupuesto no puede caber gasto previsto para la salud, para un imprevisto de salud. No, para eso tenemos un capital. O sea, cuando yo digo guarda el 10% de lo que recibes, un día ese capital se va a convertir tal vez en algo de salud, pero tal vez se convierte en una casa, porque el problema de salud no llega. Y hay problemas de salud que yo los puedo, digamos, solucionar con un seguro. Porque si yo tal vez digo, bueno, pero si me llega un problema de salud que me va a costar, por decir un número, $1.000.000 pesos, yo no tengo de dónde sacar ese $1.000.000 pesos, debo yo entonces ver la forma de que un seguro de salud que estaré pagando, no sé, tal monto al mes, me pueda cubrir eso. Y me voy a lo catastrófico. Mucha gente quiere un seguro de salud para que le cubra la cita del médico. O irse a Estados Unidos a una cita con un médico. No, eso lo puedo cubrir yo. Yo quiero un seguro de salud que me acapare el problema económico que voy a tener en caso de. O sea, yo tal vez estoy pagando un monto muy pequeño con relación a si alguien de mi familia tiene un problema grave, digamos un cáncer o algún problema que le lleve a que necesite medicamentos, que le lleve a que necesite estudios, etcétera. Entonces, para eso es que yo quiero un seguro de salud. Posiblemente yo diga, no, yo no puedo preverlo. Bueno, pero entonces tengo que pagarlo mensualmente. No, yo no puedo hacerle frente de frente cuando llegue. Bueno, pues entonces tengo que pagarlo mensualmente. Es una inversión. Y como decía un anuncio de una compañía dominicana de hace muchos años, yo no lo llegué a escuchar, pero mi padre trabajó en ella y me decía que su anuncio decía, el seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es así, ¿tú nos recomendarías, Diego, un presupuesto financiado? Vamos a decir, por ejemplo, en atención al sueldo 13 o al bono, tú financiar mensualmente tu presupuesto para cuando llegue diciembre o el mes que sea. No, nunca, porque ese dinero debe ser para lo que entra. O sea, si el 13º salario es para darse los lujos de diciembre, entonces si me lo gasto antes, termino
empeñando mi tarjeta de crédito para enero y comienza el problema de febrero, la limpio en marzo porque viene Semana Santa, etcétera. O sea, no tiene sentido financiarse, no tiene sentido gastar por adelantado lo que uno va a recibir, porque además de todo, si viene un problema, con eso es que yo me puedo defender. Además, y si no viene el problema, mismo, eso lo puedo guardar. Si gastas lo mismo todos los meses o más o menos parecido, ¿de qué te vale endeudarte en uno? Va a tener que seguirte endeudando, es un problema. Exactamente, entonces yo prefiero guardar siempre todos los meses de tal forma que no lo veo como una emergencia, sino que si pasa algo lo tengo ahí y si no pasa también lo tengo, o sea, se convierte en capital, lo invierto y como decía puede convertirse en un apartamento para alquilar, puede convertirse en una casa propia, puede convertirse en un vehículo, puede convertirse en un viaje, en lo que sea, pero gastar menos de lo que recibo. Y guardar pan para mayo, Diego Sosa. Así mismo. Y harina para abril. Y harina para abril. Yo voy a estar esta noche en un webinar que se llama Una empresa llamada Hogar. Vamos a desmenuzar todo esto de cómo llevar las finanzas del hogar. Si quieren, pueden buscarme en Instagram y Facebook, Diego Sosa Sosa. Ahí está la publicación. Van al enlace que le dejo y se inscriben. Es totalmente sin cargos gracias al programa Planifica tu Futuro de la AFP Popular, que es para todo el público. Instagram, Diego Sosa Sosa, Facebook, Diego Sosa Sosa, van y se inscriben a las 6 de la tarde de hoy. Vamos a estar ahí hablando de todo esto, que para mí van a ser las 12 de la noche. Bueno, usted sabe, usted trabaja para guardar pan para mayo. Gracias, Diego Sosa. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Nos vamos contigo porque hay clase. Bye bye. Hasta mañana.